A ver, ¿quién no ha sentido alguna vez un dolorcillo molesto en la cadera? Pues que sepas que no es nada raro. Y la causa podría ser mucho más sorprendente de lo que uno piensa. Es una historia de hace 1700 años que nuestros cuerpos, parece, aún no han conseguido asimilar. Vamos a descubrir por qué nuestras caderas no están hechas para la vida moderna. Venga, vamos a empezar con un número así, de sopetón, 61,6%. A primera vista parece un número sin más, ¿verdad? Una estadística. Pero ojo, porque representa un problema oculto que afecta a más de la mitad de la población actual. Pues bien, este número es el porcentaje de gente que muchas veces, sin saberlo, tiene una pequeña anomalía en su cadera, un bultito de hueso que en realidad no debería estar ahí. Y este bulto es un precursor directo de una artrosis que puede llegar a ser muy dolorosa y debilitante. Y aquí es donde la historia se pone de verdad interesante. Claro, uno piensa, si más de la mitad de la gente lo tiene, pues será lo normal, ¿no? Pero la pregunta clave que se hicieron los científicos fue, ¿seguro? ¿Ha sido siempre así? La respuesta, como veremos, les llevó a un viaje totalmente inesperado al pasado. Pues resulta que no, que este dolor de cadera tan extendido no es una cosa de siempre, es un misterio médico súper moderno. Y para entenderlo, primero hay que conocer al culpable. Vale, el culpable tiene un nombre un poco técnico, choque femoroacetabular, o CCA para los amigos. Dicho de forma sencilla, la bola de la articulación de la cadera no es perfectamente redonda. Tiene un bulto extra que choca contra su cavidad. Ahora imagínate ese choque, ese roce miles y miles de veces al día. El resultado es obvio, ¿no? Desgaste, dolor y al final artrosis. Vale, entonces, si el mecanismo es ese, ¿cuándo empezó a salir este bultito con tanta frecuencia? Para resolverlo, un equipo de investigadores no se fue a mirar historiales médicos modernos. No, se fueron mucho, mucho más atrás, a buscar pistas escondidas en huesos de hace siglos. Y para eso se fueron a Barcelona, a un archivo arqueológico. ¿Y allí qué se encontraron? Pues una colección de fémures humanos de una necrópolis antiquísima, un tesoro que cubría 1700 años de historia, desde la época romana hasta el siglo XVIII. Literalmente tenían la historia de la cadera humana en sus manos. Ojo, que no buscaban cualquier cosa. Iban a por una medida muy, muy específica, una cifra que podía contarles toda la historia de ese bulto de hueso. Y esa medida clave es el llamado ángulo alfa. Y es que es fascinante cómo una simple medida, un ángulo, puede contarnos tantísimo. El ángulo alfa mide cómo de redonda es la cabeza del fémur. Un ángulo bajo, perfecto, la articulación es redondita. Pero si se pasa de 55 grados, ¡zas! Ahí aparece el bulto, la famosa deformidad tipo CAM, que es la que lía todo el problema. Así que, con esta herramienta en mano, los investigadores se pusieron a medir huesos, siglo a siglo, pensando que verían algo más o menos constante a lo largo de la historia. Pero lo que encontraron, fue todo lo contrario, una auténtica anomalía. Lo que hicieron fue comparar fémures de la época romana, de la medieval, de la edad moderna, y los contrastaron con escáneres de caderas de gente de hoy. Un viajazo en el tiempo, vamos. Y aquí viene el bombazo. Durante más de 1500 años, desde los romanos hasta el siglo XVIII, el porcentaje de gente con esta deformidad nunca pasó del 11,5%. O sea, era algo relativamente raro. Y de repente, ¡boom!, en nuestro siglo la cifra se dispara al 61,6%. Esto no es un aumento poco a poco, es una explosión. De hecho, los propios investigadores lo llamaron un crecimiento exponencial. Y esto lo confirmaba todo. El problema de cadera que vemos hoy no es algo ancestral, es un fenómeno abrumadoramente moderno. Pero claro, la pregunta del millón es ¿por qué? ¿Qué ha cambiado tan drásticamente? Pues para encontrar la respuesta, los científicos se dieron cuenta de que tenían que mirar más allá del ángulo alfa. Se preguntaron, vale, si esta parte de la cadera ha cambiado una barbaridad, ¿qué ha pasado con el resto de la articulación? Y aquí es cuando el misterio se complica todavía más. Así que en un segundo estudio se pusieron a medir otras dos partes clave del fémur, el tamaño de la bola, de la articulación en sí, y el ángulo de su cuello, que es lo que define cómo encaja. Y el resultado fue alucinante. A diferencia del ángulo alfa, estas dos medidas, que son la base de la arquitectura de la cadera, no habían cambiado nada. El tamaño de la bola y el ángulo del cuello de un romano del siglo IV eran, básicamente, idénticos a los de una persona de hoy en día. A ver, vamos a juntar las piezas. Por un lado tenemos un ángulo alfa que se ha disparado de forma exponencial, y por otro la estructura principal de la cadera, que se ha quedado exactamente igual durante casi 2000 milenios.
Y todo esto mientras otra cosa sí que cambiaba a lo grande, nuestra altura. Gracias a que comemos mejor, nos hemos vuelto mucho, mucho más altos. Y ahí está la clave que lo resuelve todo. El problema no es la cadera en sí, es la relación entre la cadera y el resto del cuerpo. Es un desajuste, un mismatch entre nuestra altura de ahora y una anatomía que es, en realidad, ancestral. A ver, vamos a explicarlo paso a paso, que se entienda bien. 1. A lo largo de los siglos comemos mejor, nos hacemos más altos. Vale. 2. Esto significa que el fémur, el hueso del muslo, se alarga. Lógico. 3. Pero, y aquí viene el pero, la estructura central de la cadera, la bola, no ha crecido a la par, se ha quedado pequeña en proporción. 4. Entonces, ¿qué pasa? Que un fémur más largo crea mucha más palanca y más tensión sobre esa articulación que no ha cambiado. Y 5. Es precisamente ese exceso de tensión durante la etapa de crecimiento lo que provoca que se cree ese hueso extra, esa deformidad. La analogía de la llave inglesa lo explica de maravilla. Piensa en ello. Si usas una llave inglesa más larga para girar un tornillo, aplicas muchísima más fuerza con el mismo esfuerzo, ¿verdad? Pues el fémur más largo es esa llave inglesa más grande. Multiplica toda la fuerza y la tensión justo en la base de la articulación, sobre todo en la adolescencia, que es cuando los huesos están creciendo. Y es ese estrés mecánico extra el que le dice al cuerpo, oye, crea más hueso aquí. Y así es como se forma el bulto. Así que, en resumen, el problema no es que nuestras caderas estén mal hechas o defectuosas. Es que nuestro mundo ha cambiado tan rápido que a nuestra evolución no le ha dado tiempo a pillar el ritmo. O sea que nuestras caderas son perfectas, pero para un cuerpo más bajito, un cuerpo ancestral. La nutrición moderna ha hecho que nuestra altura se dispare, dejando atrás la evolución de la cadera. Y si encima a todo esto le metemos la caña de los deportes de alta intensidad en la adolescencia, pues ya tenemos la tormenta perfecta para que se genere esta deformidad. Es el ejemplo del libro de lo que se llama un desajuste evolutivo. Y todo esto, claro, nos deja con una última pregunta flotando en el aire. La cadera es solo una pieza de un esqueleto que evolucionó durante milenios para una vida completamente distinta. A medida que seguimos haciéndonos más altos, más fuertes y cambiamos nuestro entorno, ¿qué otras partes de nuestra antigua anatomía estamos llevando al límite sin darnos cuenta?